Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica. Vamos a reflexionar en esta tarde acerca de lo que es, pues, la santería, algo que brujería, hechicería, algo que verdaderamente está siendo muy promovido en estos últimos años, ¿no? Y me refiero muy específicamente aquí a México, porque pues es la parte donde yo vivo y donde yo puedo corroborar toda esta información. Me da mucha tristeza tener que ver gente cada día vestidas de blanco, haciéndose un tipo toga, ¿sí? Un tipo toga en la cabeza. ¿Para qué? Pues obviamente para poder prepararse, ¿sí? Para ser santeros, ¿sí? Y es bastante lamentable, todavía peor, que esta gente pues incluso empiecen a involucrar a sus propios hijos o a sus hijas en este caso para entrar a esa secta satánica, ¿no? Lo he visto con mucha tristeza, niñas de 13, 14 años que son llevadas por sus propios padres, ¿no? Ya vestidas de blanco con esos collares de colores que son característicos de la santería. Y bueno, pues es bastante lamentable cómo es que esta gente no tiene temor de Dios, que incluso arrastran a sus propios hijos a la propia condenación. No saben que eso los lleva a una posesión satánica o algo y de igual gravedad, ¿no? Y esto pues me recuerda lo que nos enseña el Éxodo capítulo 20, verso del 3 en adelante, ¿no? Dice el Señor: no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, lo cual el Señor dice que no debemos acudir o recurrir a otras personas para pedir un favor, para pedir sanación, para pedir la salvación, incluso para librarnos de algún pecado o algún favor que necesitemos o algún milagro. No debemos acudir a ninguna otra gente externa a lo que es el Creador del universo y el que obviamente por el cual son creados los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos existe. Entonces, más adelante en el verso 4 y 5 nos dice que Dios es un Dios celoso, ¿sí? Y obviamente cuando Dios dice que es un Dios celoso, pues obviamente hay de por medio una consecuencia al desobedecer o al nosotros correr tras de otros dioses, ¿no? Para pedir auxilio, para pedir favores hacia otras personas. Sabemos que la santería y la brujería, hechicería, pues se refieren a ritos, conjuros, ¿no? Invocando pues obviamente a su dios, ¿no? El demonio, para poder realizar algún tipo de milagro. Pero para esto pues nos dice, por ejemplo, si recordamos el pasaje por ahí de Deuteronomio capítulo 18, ¿no? Ahí por el verso 9, dice el Señor cuando ha rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y los va a llevar hacia la tierra prometida y les dice el Señor: bueno, cuando ustedes pasen por los pueblos que están cerca, ¿sí? Y vayan de camino hacia la tierra que les he prometido, ustedes no traten de imitar las abominaciones de los pueblos, ¿sí? Que esos pueblos practican. En este caso, pues era pasar a sus hijos por el fuego, ¿no? A sus hijos pequeños, recién nacidos, pasar a sus hijos por el fuego, brujería, hechicería, ¿no? Evocar a los muertos, ¿no? De tratar de hablar con los muertos. Todas esas abominaciones el Señor las repudia, ¿sí? El Señor le desagradan, por eso nos advierte o le advierte a su primer pueblo y nos lo advierte también a nosotros en el Nuevo Testamento, que nos alejemos de esas prácticas malvadas. Por ejemplo, podemos leer el libro de Romanos capítulo 12, ¿no? En el verso 2, donde dice que no imitemos las costumbres del mundo y que nos dejemos que Dios cambie nuestra forma de pensar. Entonces tenemos que adorar a nuestro Señor de tal manera que tengamos un sometimiento de nuestra alma y nuestra voluntad y de nuestro cuerpo, por supuesto, para que entonces el Señor empiece a actuar en cada uno de nosotros. De lo contrario, seguiremos siendo piedra de tropiezo, seguiremos arrastrando a nuestros propios hijos incluso a lo que es el satanismo, ¿no? Por ejemplo, dice el Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 15, en el verso 5 y siguientes, pues pueden ustedes seguirlo leyendo,
donde el Señor dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos, aquellos sarmientos que dan muchísimo fruto, pero si se mantienen unidos a esa vid, o sea, sin mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada, tienen que estar completamente ligados a la vid verdadera para que puedan dar fruto. De lo contrario, darán un fruto podrido, ¿sí? Inservible, no comestible. Entonces, tenemos que estar siempre buscando la ayuda, el auxilio, la asistencia de nuestro Señor Todopoderoso, que es Creador nuestro y nuestro Padre, por supuesto, y de la asistencia del Santo Espíritu de Dios, y obviamente con la intercesión de los santos amigos del Señor que ya están en el cielo, la Santísima Virgen que tengo a mi espalda, los santos apóstoles y los santos y mártires de todas las épocas hasta nuestros días. Tenemos que acudir a ellos para que nos den el favor o nos consigan ese favor, ¿no? De parte de nuestro Dios. Entonces, otra de las citas que se me puede venir a la mente, por ejemplo, es hablar sobre por qué seguimos o por qué esta gente busca al demonio, a la muerte, en lugar de buscar a Dios, ¿no? Si obviamente dice la Escritura que la muerte no es ninguna santa. La muerte es la consecuencia del pecado. De hecho, desde el Génesis capítulo 3, verso 15, donde entra la maldad y el demonio hace que nuestros primeros padres desobedezcan, ahí por principio, ahí entra la muerte al mundo. ¿Por qué? Porque ellos se vieron desnudos y Dios tuvo que matar una de su creación para hacerle sus vestidos con piel de animal. Entonces ahí entra la muerte al mundo gracias a la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero, ¿por qué recurrir a la muerte en lugar de nuestro Señor? Si dice 1 Corintios capítulo 15, versos del 53 en adelante, que la muerte ya fue devorada, ¿sí? Que la muerte ha sido aniquilada, fue ya vencida por nuestro Señor. En la cruz, precisamente, ahí es cuando se pierde y se derrota la muerte completamente, y con la resurrección, pues, se demuestra claramente el poderío de nuestro Señor Jesucristo, que vence a la muerte en todos los terrenos, en la vida y en el más allá. Después podemos también encontrar, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versos 13 en adelante, ¿no? Donde dice que la muerte y el Hades entonces son arrojados junto con los malvados, ¿sí? Son juzgados y son arrojados al infierno, ¿no? Y reciben el justo pago por sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Alejarse de Dios, ¿sí? Alejarse de su iglesia, alejarse de su doctrina, darle la espalda a Dios, como dice Juan 6:66, que la gente ya no buscaba de Dios y le dieron la espalda, se alejaron de Él, ¿no? Dice también, lo cual nos enseña la primera carta de Juan capítulo 2, donde nos dice que todo anticristo es aquel que se aleja de la doctrina de Cristo y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice también la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que la muerte o el anticristo es derrotado con el simple soplo o con el aliento de su voz, ¿sí? Con el aliento de Dios. Entonces, no entiendo, mis queridos hermanos, cómo es que esta gente puede seguir a un grupo de un ser que ya fue derrotado, ¿sí? En lugar de seguir al Todopoderoso, que es el que nos alienta, nos da vida, nos da las fuerzas para seguir adelante día con día, nos da la bendición de poder seguir respirando, y entonces le dan la espalda a Dios para irse con el maligno. Quiero que reflexionemos, mis hermanos, porque es necesario que nosotros llevemos este mensaje a todas aquellas personas que están cometiendo el error tremendo de seguir al demonio en lugar de seguir a nuestro Dios. Dios me los bendiga.